Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos para pensar, reflexionar y debatir sobre aquellas cosas sobre que solo sabemos algo, solo tenemos una certeza y es que no estamos seguros de absolutamente nada. Gracias por estar escuchando, gracias por compartirlo y gracias por participar. Sin ustedes este espacio, como lo digo siempre, no existe. Y hoy vamos a tener un programa bastante teórico, porque tocó así, porque ustedes lo pidieron y porque es de los temas que vamos a hablar. Específicamente vamos a hablar de toda esta enorme revolución que se está dando a través de un estudio científico que dice que los ovnis de plasma podrían existir y que estos ovnis de plasma podrían ser muchas de las cosas, si no todas, las que estamos viendo y que no tienen explicación. Ahora viene el segundo debate, que es si esto es vida, si es vida extraterrestre o qué son los ovnis de plasma. Vamos a hablar de dimensiones, vamos a hablar de abducciones y vamos a tener la segunda parte de esta nota tan interesante con Rodrigo Bravo Garrido, este piloto del ejército chileno que de manera oficial durante muchísimo tiempo se dedicó y obviamente se sigue dedicando hoy retirado a estudiar el fenómeno ovni. Él tiene una mirada muy particular, muy interesante y realmente que puede para todos nosotros ser muy enriquecedora. También, por supuesto, vamos a tener una experiencia en primera persona. Y antes de empezar a hablar, les recuerdo mis redes para que se puedan comunicar. ¿Por qué quiero que se comuniquen conmigo? Porque este programa se hace gracias a sus preguntas, gracias a sus reflexiones y gracias a sus planteos. Así que les pido que por favor me escriban, me comenten qué les parece, que me digan de qué temas tienen dudas, de qué temas quieren hablar, que me manden audios con sus experiencias en primera persona o alguna experiencia de alguna persona cercana a ustedes que conozcan y que quieren compartir. Son experiencias que no vamos a analizar, no vamos a comentar, simplemente las vamos a poner para que entre todos podamos escucharla y ver si hay coincidencias con otras experiencias similares. Bueno, les decía, en Instagram a mí me encuentran como @JorgeLuisSoficial, @JorgeLuisSoficial. En Twitter me encuentran como @JorgeLuisS_77, @JorgeLuisS_77. Después tengo un mail que es las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail.com. Y finalmente tengo un número de WhatsApp, que es a donde me pueden enviar especialmente audios, que es el más 54911 60 45 41 50, más 54911 60 45 41 50. Esos son todos los modos de comunicarse. Según donde estén escuchando el podcast, sé que hay lugares para hacer comentarios. En algunos puedo responder, en otros no. Trato de leerlos todos. No sé si los leo todos y les pido disculpas si hay algún tipo de reproductor de podcast que no he encontrado todavía como leer o responder esas preguntas, pero les juro que lo voy intentando semana a semana. Esta semana estuve leyendo mucho en iVoox y respondiendo iVoox. En Spotify puedo leerlo, pero no tengo posibilidad de contestar, así que si hay preguntas copio y pego. Por supuesto también en YouTube trato de responderlas cada vez que aparezcan. Y donde estén escuchando el podcast, yo como siempre les pido que pongan seguir para que les avise cada vez que se estrena un nuevo episodio. Como saben, estamos estrenando los episodios los domingos a la noche. Pero después, durante la semana, toda la primera temporada, que son 90 episodios, está volviendo a salir remasterizada. Porque cuando empecé
La verdad que hay muchos episodios que se escuchan mal. Puse una banda sonora que a mí me gusta mucho, que es La Batalla de los Planetas de Holst. Y bueno, es demasiado invasiva, así que decidí replantearla y ponerla, y está saliendo con la música de la temporada anterior, con el audio más fuerte para que lo puedan escuchar mejor. Y la verdad que son tantos episodios que me parece que está bueno ir refrescándolos uno a uno. Bueno, vamos a empezar con este episodio que yo creo e intuyo que va a ser maravilloso. Yo ahora estoy hablando despacio como siempre, porque ustedes ya saben que lo que estoy haciendo en este instante es buscando las preguntas, básicamente buscando el documento donde yo tengo cada una de las preguntas que debo leerles. Y acá está el documento, ya lo encontré, ya lo estoy abriendo, estoy llegando a la pregunta correcta. Y la primera pregunta es de Martín Falco. Fíjense, es de hace un año y recién le estoy respondiendo, así que tengan paciencia. Jorge Luis, bienvenido al 2023, dice. Recién escucho el último episodio de La Huella OVNI y recordé que en una entrevista esta señora Pérez Simondini dijo que tenía un fragmento de metal extraño, presuntamente extraterrestre, que estaban estudiando en una universidad. ¿Qué pasó con eso? También me gustaría, creo que a todos, saber qué fue del médico boliviano que tenía muestras de sangres extraterrestres. Sería espectacular si le dieras un seguimiento a casos de este estilo. Te sigo siempre. Gracias por todo. Excelente el trabajo. Gracias, Martín. Y te voy a hacer un resumen rápido de en qué estamos. Las muestras de Pérez Simondini, de tanto de Silvia como de Andrea, que es la hija, que son estas dos grandes investigadoras, han sido investigadas por diferentes universidades del mundo. Se han encontrado elementos y fragmentos de aleaciones que no son reconocidas, o sea, no saben realmente qué son. Tampoco eso las hace 100% extraterrestres, por supuesto, pero se las sigue investigando. Lo último que supimos es que entregaron una muestra hace cosa de un año para que se investigue en otro lugar, y ellas todavía no han tenido una devolución. De alguna manera, estas muestras que ellas tienen podrían entrar dentro de lo que el mundo de la ufología y el mundo de la ciencia también empezó a llamar metamateriales, que son estos materiales exógenos, o sea, no naturales del planeta, algunos fabricados por nosotros, por supuesto, y otros presuntamente, por lo menos, que no sabemos de dónde vienen. Si ustedes van a YouTube y demás, van a ver uno de los materiales que tienen en el Museo del OVNI en Victoria, que ahora está resguardado y no se puede tocar, pero hace un tiempo ellas permitían que todos lo tocasen, y tiene un efecto muy extraño porque el material es sólido, pero cuando se tomaban fotografías se hacía como transparente y se veía lo que estaba del otro lado. Es bastante extraño. En el museo hay muestras de supuestos objetos caídos, como es el de Tacuarembó, como es el de Ubatuba. O sea, tienen varios de estos fragmentos de objetos que no saben qué son, y se han hecho bastantes investigaciones. Con el tema de Paul Parada, hace poquito salió un episodio, obviamente espero que lo hayas escuchado y que lo hayan escuchado todos. Estamos avanzando, tuve un par de charlas muy largas con Juan Jesús Vallejo, porque todos me hablaron de algunas coincidencias con algún caso. Juan escuchó a fondo la entrevista y quedamos a hacer una entrevista juntos junto a Paul para ir siguiendo con todo lo que hay que hacer, que obviamente hay que hacer una investigación más profunda de esa sangre, pero hasta ahora las investigaciones que él hizo, y él lo cuenta en todas las entrevistas, todo dio normal, un humano normal. Lo único que a él le empezó a llamar la atención fue cuando empezó a recibir mensajes telepáticos de esta persona, y después lo que cuenta cuando lo acompañó afuera de la sala y se encontró con algo flotando y unos seres extraños alrededor. Pero los estudios, e incluso cuando lo cosió, él siempre habla de que fue algo normal. Abril. Segundo mensaje, dice Jorge: primero que nada, espero que estés pasando un excelente día. Quería decirte que me encantó el segundo episodio de la tercera temporada de La Huella OVNI y que amo cada vez que invitas a Andrea
Pérez Simondini es una genia. Además de eso, quería plantear otra pregunta, capaz tonta o irrelevante en comparación de todos los misterios que abarca este tema, pero que últimamente acecha mi cabeza. Siempre que hablamos de abducciones, coincido con vos, es que es casi como la fe creer en estos relatos, pero supongamos que son reales. Nadie piensa cómo hacen los supuestos seres para adentrarse en la habitación, para cambiar la percepción del tiempo perdido, para hacer toda la operación de una forma silenciosa y sacar a la persona y llevarla a su nave. ¿Cómo hacen esto? ¿Significa que pueden teletransportar? ¿Tienen tecnología que nuestra mente casi no llega a comprender? ¿O tienen ciertas habilidades natas? Me vuela la cabeza. En fin, gracias por todo, Jorge. Bueno, Abril, me parece que es un tema fascinante y que es la segunda parte y es la parte más investigable dentro de las abducciones, ¿no? Porque serían las cuestiones físicas que hay alrededor. El concepto de tiempo perdido es un concepto que nace sin dudas a partir del caso de los Hill y que los encontramos en un montón de casos en donde la gente no sabe qué pasó. Me viene a la mente así rápidamente un caso del que hemos hablado, que es el del piloto mexicano Rafael Pacheco Pérez, que él estaba volando en México y de golpe se despierta volando en Acapulco sin tener idea qué pasó en el medio, y de hecho hay toda una cuestión muy desesperada de él cuando despierta de una especie de trance. Hay muchísimos casos donde hay esta sensación de tiempo perdido. Recuerdo un caso que hicimos la temporada pasada, una experiencia en primera persona de un cordobés aquí de Argentina, que de golpe eran las 11 de la noche, empezaron a aparecer estas luces y de golpe él cuenta que era de día, que fue un caso impresionante. O sea, el tiempo perdido en sí es una cuestión que a veces puede ser un tema de impresión o del observador. O sea, el tiempo, si bien el tiempo para nosotros es más absoluto que relativo en cuanto lo vivimos, también el foco de interés que le ponemos a un punto puede hacer que el tiempo parezca o pase para nuestra percepción mucho más rápido o mucho más lento. Les habrá pasado a cualquiera de ustedes de, por ejemplo, estar en un accidente y algo que es un instante parecen horas, o al revés, cosas que parecen horas las recuerdan como un instante. Ese tipo de impresiones yo creo que pueden alterar la percepción del tiempo, por supuesto, de una manera bastante absoluta. O sea, son cosas comunes que nos pasan a todos constantemente. A eso se le pueden sumar utilización de algún tipo de elemento que frene o nos duerma o nos hipnotice o nos altere las percepciones de nuestra realidad para que el tiempo ocurra de una manera totalmente diferente, casi hasta cuando secuestran a alguien y lo drogan, y también va a tener una sensación de tiempo perdido. Yo estaba acá y de golpe estaba acá, que es lo mismo que ocurre cuando alguien tiene tal vez, no sé, un accidente, donde toda hay una parte del tiempo que se pierde, no se recuerda. Que uno pierde ese tiempo no necesariamente hace que ese tiempo no haya transcurrido, aunque también hay casos en donde, por los propios relatos, que es cierto que tienen que ver también con fe, donde ellos cuentan que pasaron un montón de cosas y que en el tiempo, en la línea temporal que tuvieron, fueron apenas segundos. Eso es como si hubiesen hecho una pausa en la brecha temporal, y esa pausa en la brecha temporal la hubiesen utilizado, y ahí es donde sí empezamos a plantearnos cosas diferentes. ¿Qué serían estas pausas? Podría ser un viaje en el tiempo, podría ser un lugar donde la dimensión temporal no transcurra o transcurra de otra forma. Yo recuerdo hace un par de años, que lo hablamos en el podcast, que se estaban haciendo estudios porque se había descubierto como una supuesta nueva dimensión que la estaban estudiando en la Antártida, en una universidad de Hawái, en donde para ellos suponían que el tiempo transcurría al revés, o también puede haber dimensiones donde el tiempo no transcurra. A ver, en la realidad hoy las dimensiones son mucho más teóricas y no las podemos probar como reales. Cuando la ciencia habla de la teoría de las cuerdas o de las supercuerdas, por ahora está hablando de dimensiones atómicas muy pequeñas que funcionan
y se corroboran gracias a la física cuántica, que es la física de lo que ocurre dentro del átomo. Lo que pasa es que si nosotros planteamos la física como una teoría general y desde una cuestión lógica, debería ocurrir lo mismo en el micromundo que en el macromundo. Al día de hoy eso no se ha podido probar. Sí sabemos que en la física cuántica ocurren un montón de fenómenos que explicarían un montón de cuestiones paranormales, pero esas explicaciones en la física cuántica hasta ahora no se han podido llevar o no se han podido explicar ni matemática ni empíricamente en la física clásica, o sea, la física de lo que nos ocurre a nosotros alrededor. También hace poquito, en ese sentido, y hablando de dimensiones, hablábamos de la explicación de la manzana, esta gran explicación que dio nuestro más grande difusor, nuestro más grande teórico, aquel hombre, aquel astrónomo que fue el creador de gran parte del proyecto SETI, que hizo la serie Cosmos, con la cual la gran mayoría de nosotros creo que empezó a interesarse en el espacio. Este hombre que nos hizo gustar de todos estos temas desde la ciencia de una manera diferente. Obviamente estamos hablando de Carl Sagan. Él explicaba que en realidad cuando nosotros somos el punto observado, o sea, estamos dentro de las dimensiones, solo podemos ver dentro de las dimensiones en donde estamos insertos y no podemos ver más allá de esas dimensiones. Y en realidad las dimensiones se ven desde un punto y un observador externo a esas dimensiones. Es caótico, pero entonces podría ser tecnología o podrían ser seres interdimensionales, ¿no? Donde ellos tengan un tiempo diferente o ellos puedan saltar de tiempo en tiempo, y eso podría hasta explicar movimientos en distancias que para nosotros son imposibles, y tal vez para ellos sean algo natural y no sean un salto tecnológico, que obviamente el salto tecnológico es la otra posibilidad, que es una posibilidad de la cual nosotros hoy estamos lejísimos, pero eso no significa de ninguna manera que algún día podamos llegar a ese salto tecnológico que nos haga viajar entre dimensiones o viajar distancias que hoy para nosotros son imposibles, o incluso nos hagan viajar en el tiempo y tal vez nos expliquen muchísimas más cosas. Engancho esta pregunta con la siguiente. Te pido disculpas, no tengo tu nombre, ojalá estés escuchando y ojalá sepas que hablo de vos o de ti. Y la pregunta dice: hola Jorge, vivo en Holanda y te escucho siempre en el auto camino a mi trabajo. Me gustaría, si no es que no lo has hecho, charlar de la posibilidad de que los UFOs no sean otra cosa que seres interdimensionales. Hoy en día se baraja la posibilidad de que existan 11 dimensiones, de las cuales los humanos solo percibimos 4. Seguimos hablando de lo mismo y me parece maravilloso. Esta cuestión de las dimensiones, hay todo un planteo que es el de las cuerdas, que habla de entre 10 y 11 dimensiones como mínimo, porque en estas 11 dimensiones es donde los cálculos matemáticos condicen que podría ser, o sea, menos de esa cantidad en esta teoría no podría existir. Después hay teorías que llevan hasta 70 dimensiones. Ahora, como les decía recién, una dimensión que es un punto de coordenada, ¿no? Una dimensión es donde encontramos un objeto en un punto. Entonces, algo que está en todos lados, o sea, una hoja podría ser que viva en una sola dimensión. Una línea viviría también en dos dimensiones, porque tendría un largo y un alto. Algo en 3 dimensiones, o sea, algo que tenga profundidad, viviría en 3 dimensiones, como vivimos nosotros, que tenemos profundidad, largo y ancho. Y ahí tenemos la cuarta dimensión, o la dimensión más extraña y más difícil de explicar, que es el tiempo, la dimensión temporal, que son las 4 dimensiones en las que vivimos nosotros. Ahora, cuando se habla de más dimensiones en el planteo de estas teorías de cuerdas, en realidad estamos hablando de elementos que vibran, y este tipo de vibraciones, según el observador, haría que se viesen diferentes elementos en diferentes lugares. Entonces, este tipo de modificaciones en las vibraciones generarían dimensiones diferentes. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de lo que ocurre dentro de átomos, estamos hablando de modificaciones en protones, en electrones, en neutrones, en quarks. Estamos hablando de cosas que a la física son muy pequeñas, pero que si de alguna manera logramos entender
o suponemos que se pueden trasladar al macromundo, podríamos estar hablando de dimensiones diferentes. Y como explicábamos hace un ratito, si nosotros solo percibimos las dimensiones en las que vivimos, al lado nuestro podría haber un montón de dimensiones más, con elementos totalmente diferentes, conviviendo en el mismo lugar y en el mismo espacio, sin que estas dos dimensiones se choquen y se vean nunca. Eso sería interesante, ¿no? Y eso podría ser una gran explicación de la percepción y la realidad de las dimensiones. Esta percepción y realidad haría que todos tal vez vivamos en un mismo edificio, que sea nuestro universo, nuestro sistema solar, y que tengamos un montón de vecinos y que seamos tan malos vecinos que ni siquiera nos saludemos entre nosotros. Sí, por supuesto que esto es más que una posibilidad. La ciencia está muy en pañales. Hay muchas veces terminamos generando planteos que son muy básicos, y a veces los que no somos físicos y no entendemos absolutamente nada de esto, terminamos asegurando cosas que la física y la teoría no podría afirmar nunca, como que podría existir otra realidad dimensional diferente, otro multiverso, otro mundo paralelo, que estén ocurriendo cosas similares, que yo creo que no se puede descartar, pero el día de hoy no se ha podido probar. Cuando hablamos de dimensiones, hablamos de cuestiones todavía muy pequeñas. Ahora, qué es pequeño y qué es grande en el universo, tampoco lo tenemos tan claro. Qué sé yo, tal vez haya universos dentro de un átomo, y dentro de ese átomo haya vida que esté funcionando igual que nosotros, a un tamaño mucho más pequeño que el nuestro, o al revés, que nuestro universo sea un átomo de un universo mucho más grande. Son cosas para pensar, son cosas que me parece que son maravillosas y que son difíciles de poder conceptualizar y contextualizar de una manera clara. Así como todo el tiempo la ciencia busca explicaciones. La ciencia busca entender qué es lo que ocurre. Hoy por hoy ya casi es muy poca la gente que niega la existencia de ovnis, o sea, de objetos en el cielo que no sabemos qué son. Eso, por supuesto, nunca es sinónimo de algo extraterrestre, sino simplemente que no sabemos qué es. Y hace un tiempito, a fines de enero, empezó a circular un paper que todavía no había sido publicado y que de hecho generó bastante polémica, que es un paper con una colaboración muy grande entre gente de universidades de Estados Unidos, de Italia, de Palestina, de Marruecos, de Irlanda, de Italia, de San Diego, de varios lados, en donde empezaron a trabajar con un fenómeno que se empezó a dar en imágenes que empezó a tomar la Estación Espacial Internacional. Imágenes que, de hecho, si van a nuestro capítulo de la NASA de los expedientes secretos con Jaime Maussan, van a encontrar y van a ver muchos de estos elementos. Lo que ellos encontraron fueron objetos de plasma. Le plantearon... el plasma es lo que se llama el cuarto estado de la materia, o sea, no es líquido, no es sólido, no es gaseoso, es plasma. Es un estado con una carga electromagnética mucho más grande y mucho más inestable también. Bueno, este plasma, para estos científicos, podría tener una particularidad que ellos debaten si se trata de vida o no, porque ellos han encontrado muchos objetos en el cielo que parecen ser de plasma, que se mueven de manera extraña, que se mueven casi como si fuesen a voluntad, que se persiguen entre ellos, que persiguen satélites, que persiguen fenómenos meteorológicos, que frenan de golpe, que aceleran muy rápido y desaceleran de la misma forma, que hacen giros de 90 grados, de 45 grados, que parecen casarse entre ellos, que tienen formas de conos, de nubes, de donas, esféricos, cilíndricos, y que no saben qué son. Y entonces ellos empezaron a plantear si estos plasmas no son en realidad, sino todos, por lo menos una enorme cantidad de los fenómenos ovnis que nosotros estamos viendo. De hecho, parte de este paper
empieza hablando con uno de los ovnis más reconocidos de principios de la década del 40, que son los Foo Fighters, que son estas luces extrañas que empiezan a perseguir a los aviones norteamericanos sobre Europa y que no saben qué son. Bueno, desde ahí empieza todo este debate de este tipo de fenómeno, que no es un fenómeno biológico, pero que de alguna manera podría empezar a tener o podría tener una ARN, y de alguna manera, si tiene una ARN, tendríamos que empezar a debatir si es vida o no. ¿Cuál es la definición de vida? Es algo que empezamos a hablar en los primeros capítulos de la primera temporada. Es muy amplio y es un debate muy grande entender qué es la vida, pero tal vez estos objetos de plasma tengan algún tipo de protovida o de vida mucho más evolucionada de la que tenemos nosotros. Tal vez no tengan vida y sean un fenómeno que responde y reacciona a la física. Tal vez, no sé, están tratando de investigar si estos fenómenos de plasma serían estos ovnis de plasma de los cuales se viene hablando desde hace mucho tiempo, porque si ustedes van hacia atrás, el ovni de plasma se viene hablando y hablando desde hace muchísimas décadas, y de hecho hay muchísimas fotos de estos elementos e incluso videos de objetos que se mueven. Esta reacción plasmática podría dar una respuesta muy importante a gran parte de las preguntas que nos hacemos. Está en pañales, falta muchísimo para entender si es real o si esta teoría se descarta absolutamente. Pero a ver, a mí me pasa algo y yo lo recomiendo siempre. Vayan a ver Star Trek, Viaje a las Estrellas. Todas las teorías que van apareciendo y que se van estudiando al día de hoy están planteadas en esta serie, que nos hicieron viajar por el universo desde un pequeño estudio en donde estaban todos sentados en una especie de supuesta nave. Esta serie para mí es maravillosa en ese sentido, y en todas las temporadas de toda la serie van a encontrar constantemente explicaciones empíricas a diferentes teorías que hoy se están investigando de manera científica. El plasma, las nubes, el saber, el conocimiento dentro de estos modos de vida que podrían ser mucho más antiguos, son el eje de una de las temporadas de esta serie. No puedo dejar de hacer este match porque me parece que es algo realmente sorprendente. A nivel científico falta. Los científicos no querían que se filtre este paper todavía, lo estaban trabajando y obviamente espero que lo sigan trabajando, porque tenemos que darle explicaciones a las cosas y hay que buscar y dar absolutamente todas las explicaciones para descartar lo que no es y tratar de entender lo que es. Sigan leyendo, es un tema que yo creo que va a profundizar mucho en los próximos meses o en los próximos años, pero empecemos a hablar de este estado de la materia que es el plasma, y si no hay algún tipo de vida plasmática que sea una gran explicación, por lo menos a una gran parte de los fenómenos que vemos. Tal vez no tiene nada que ver. El tiempo lo dirá, la ciencia podrá ayudarnos o no a descartar o confirmar esta teoría. Como les había prometido, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que hice con mi amigo, con una persona que conozco hace más de una década, con Rodrigo, para poder hablar, porque de verdad yo les recomiendo que sigan escuchando, porque hablar del fenómeno ovni con él es escucharlo y entenderlo de otra manera. Rodrigo Bravo Garrido con ustedes, segunda parte. Hoy día, si lo empezamos a hacer en una suerte de análisis a base de datos, la grounded theory que se llama, puedes sacar efectivamente la conclusión, haciendo una mezcla interdisciplinaria, de que aquí falta un acuerdo entre distintos mundos, tanto académico como aeronáutico, como ufológico, si quieres llamarlo, para que esto lo conversemos, porque pasos así yo he visto muy poco. O sea, seamos sinceros, el informe Sturrock fue como lo más próximo que se podría decir que hubo un acercamiento del mundo de la ciencia. Este informe de la NASA o esta reunión de expertos, que fueron 16, ahora que me acuerdo, el 31 de mayo del año pasado, y de ahí
Hoy día falta algo más concreto, falta que ciertos personajes del mundo de la academia, yo sé que hay proyectos que se están desarrollando, Sí, Galileo, sí. en fin. Sí, en eso pensaba. Y también pensaba anteriormente en lo que fue el Disclosure Project. Lo que pasa es que no llegó a más que, para mí, o por ahí es debatible lo que digo, pero no llegó más que anuncios en donde no hubo estudios, sino testigos que dijeron nosotros fuimos testigos de. Claro, falta porque una cosa es establecer, como se habla en ciencia, las líneas de base, que es como la radiografía actual de lo que hay, y lo otro es una proyección con un seguimiento para precisamente comprobar que lo que hoy día hay, o lo que se ha logrado estudiar, lo que se ha logrado establecer como algo irrefutable, como ciertas condiciones, pruebas, etcétera, tengas que seguirlo a través del tiempo con un plazo determinado, 4 o 5 años, tal cual como lo hizo el proyecto Gesdalen. El proyecto Gesdalen comenzó con un estudio que partió informal y terminó siendo algo un poco más formal y dejó demostrado de que habían cosas extrañas que salieron en el Valle Gesdalen y que hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que son. Perfecto. Eso ojalá se replicara en distintas partes, pero la verdad que no veo mucho interés en que se haga, o no veo una predisposición, a menos que venga un anuncio importante que te diga la NASA, en realidad, ¿saben qué? Aquí hay cosas que no son de acá, listo. Y empieza esta como efecto bola de nieve, porque de otra manera no puedes convencer a alguien, primero, que no cree en esto, porque el tema es que ya no hay que creer, hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Ya no un tema de mutuo propio, de que yo por corazón, no, esto es ya, pasemos a hacer ciencia. Y el Sí, tema es sí. que debe. No, aparte creo que la NASA ayudó mucho, porque yo recuerdo en la huella OVNI, en un momento me habían hecho escuchar un informe de un periódico argentino que planteaba la NASA no estudia estos temas. Y yo les decía, sí lo estudia, y poquitos meses después directamente la NASA nombró estos 16 expertos para decir, vamos a estudiarlos, y estos 16 expertos aparte dijeron la NASA, poco ingenuo, ¿no? Pero dijeron, la NASA es el mejor lugar para estudiar estos eventos, como si nunca los hubiesen estudiado. Claro, como si no supieran de qué es lo que están hablando. Claro, sí. Tal cual. Qué buena idea que nos hayan invitado a estudiar estos eventos, dijeron. Sí. Te hago una última pregunta y pasamos a las preguntas del público, si te parece. Sí, perfecto. Una cosa que cuando empecé a leer el libro que a mí me sorprendió mucho, de hecho porque no conocía tanto su historia, si bien lo había entrevistado cuando estuve en la CEFA, ¿por qué empiezan con la biografía de Gustavo Rodríguez? Bueno, aquí este libro está dedicado a Gustavo. La verdad que, aparte de dedicarlo, nosotros cuando lo presentamos de manera teórica, antes que saliera en papel, lo que hicimos fue un homenaje a Gustavo. Fue un homenaje porque para nosotros, podemos tener alguna corriente o personas que no estén de acuerdo, pero para nosotros es sin duda el investigador que más ha aportado a la ufología chilena. Lo que pasa es que Gustavo tiene una particularidad, que es una persona de muy bajo perfil. A mí me costó mucho entrevistarlo. Cuando yo estuve en la CEFA fue la última entrevista que hicimos y fue casi que, bueno, bueno, voy a participar. Y fue al final de toda la jornada de grabación que aceptó. Es que de verdad es una persona de muy bajo perfil, que no le gustan las cámaras, no le gusta, digamos, el ruido, la bulla de lo que significa esto. Y fíjate que, bueno, en Chile yo puedo decir que han habido investigadores de un nivel, y hasta el día de hoy día por ejemplo está don Pablo Petrovich, que es de la vieja escuela, que le llaman, que miembro de la primera organización o grupo ufológico chileno, que es UFO Chile. Pero Gustavo tuvo, digamos, la suerte de que él, aparte de ser interesado en este tema, de recopilar casos aeronáuticos, porque era un controlador de tránsito aéreo, que después se jubiló y fue profesor de los controladores de tránsito aéreo, y cuando estaba como profesor de los controladores de tránsito aéreo en la ETA, nace el CEFA, y de hecho cuando ocurrió el incidente de un avión militar en Arica, que pasa el último día de marzo del 97, al que llaman a Gustavo Rodríguez, porque cuando la dirección de aeronáutica se ve con este
bombardeo noticioso, siendo que en esa época no habían redes sociales. O sea, imagínate lo que significa que salga en la televisión y en el diario, ya era un escándalo. Sí. Llaman a Gustavo Rodríguez. Gustavo, escucha, perdóname, tú sabes que nosotros te decimos loco los ovnis, pero aquí ¿qué podemos hacer? Porque todo el tiempo eran locos los ovnis hasta que sucedió lo de Arica, donde un avión militar reporta el objeto y luego se sigue observando. Y él dice, bueno, es el momento de crear algo parecido a lo que hay en otros países, como en este caso era la Criovni en Uruguay. Sí. Y ahí nace el CEFA. Entonces, Gustavo tuvo la suerte de ser el creador, el articulador y además quien siguió con esto hasta el 2017, cuando ya se ultra jubiló, ya, pues ya se retiró de la jubilación. Se jubiló de la jubilación. Y en todos estos años, él de manera desinteresada colaboró y ayudó a cientos de investigadores, a cientos de estudiantes, pero nunca se le había dado ni las gracias, ni públicamente, ni nada. Entonces dijimos, oye, es el momento. Así que le dedicamos el libro a él y lo homenajeamos a él. De hecho, yo que no creo mucho en las conspiraciones, tuvimos que conspirar con sus hijos para que lo llevaran engañado a esta presentación porque no quería ir. Y ahí se dio cuenta que era en honor a él. Hay un pintor chileno que nos hizo un fresco con acuarela del caso Gimbal. Y ese se lo regalamos, es decir, ese fue el homenaje más el regalo y por supuesto llegó hasta las lágrimas porque obviamente se sintió absolutamente desbordado y algo que también no lo esperaba. Y yo creo que aquí queda demostrado de que los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Todo lo póstumo es bonito, es muy significativo, pero a la gente hay que decirle que a uno tiene que expresar los sentimientos cuando está la persona viva. Sí, totalmente de acuerdo. Y en todo sentido, familiarmente, de amistades, de lo que sea, porque después puede que no sea tarde, ojalá exista algo después, pero ya no es lo mismo. Entonces, tuvimos la suerte de hacerlo. Bueno, Gustavo sigue, por suerte, con mucha salud, pero había que hacerlo. Y no tan solo el homenaje, sino que dedicarle un libro a él, porque él tenía como las intenciones de publicar algo, nunca lo hizo, o no lo ha hecho hasta ahora. Entonces, aquí quedó plasmado su nombre, su biografía y su legado, porque esto es un legado. Muchos de los que hoy día estamos en este tema hemos sido de una otra manera ayudados y hoy día como conducidos por el ejemplo de Gustavo Rodríguez. Me pareció maravilloso, de hecho yo me sorprendí, no sabía que era controlador aéreo a ese nivel, sabía todo lo que hacían todos los miembros de CEFA menos él, más allá de, me pareció maravilloso. Bueno, primera pregunta, Alberto Bando dice, ¿cuál de tantos testimonios es para usted el más impactante? Yo lo voy a ampliar a todos estos casos que pusieron en el libro, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Yo tengo que defender hasta la muerte el caso de la Academia de Guerra Aérea, porque es un caso muy parecido al de Bing Waters, que ocurrió en una base militar en Gran Bretaña, y el de las luces del Baker. Es impresionante que una familia haya denunciado distintos fenómenos por más de 5 años y nadie los haya tomado en cuenta. Entonces nosotros decimos, eso pasa en Chile nomás, por algo ovni desde Chile, y me hago responsable de mis palabras, porque ¿cómo es posible que una familia de un militar, con el militar ahí a la cabeza, haga denuncias de este tipo y no es que, o sea, ni siquiera lo pescan, no lo toman en cuenta, no, ya, es como, nosotros los chilenos somos muy buenos para las bromas, acá se llama la chacota, es como muy buenos para reírnos de las cosas. En general es algo que es conocido de manera universal. Pero este tipo de cuestiones también se presta para eso, y cuando la familia Castillo llamaba por radio y decía, oye, ¿sabes que hoy día se nos cortó la luz porque se metió una cosa luminosa para adentro? Todos se reían, así como, ¡ay, qué simpático! Pero nadie era capaz de ir allá a investigar o hacer algo más profundo para entender de qué se trata eso. Entonces, ese es un caso para mí que, o sea, es también un proceso o una seguidilla de casos que hasta el día de hoy está al debe, porque ahí, si se hubiese hecho un seguimiento
como tomé el ejemplo de Hesdalen o como otros lados, como el rancho Skinwalker, no sé, como con cosas ahí en forma constante y permanente, yo creo que hubiéramos tenido resultados extraordinarios. No sé si hoy día hay denuncias de esos fenómenos porque creo que ese predio ya no es del ejército. Por ende, habría que preguntarle a la gente de gendarmería que está en territorio argentino o a carabineros que están en territorio chileno. Que cuando yo visité a la familia Castillo, fuimos a ambas partes y los dos coincidían en que veían cosas muy raras. Bueno, es el momento de empezar a tomar esos testimonios y empezar a investigar esto más, vuelvo a insistir, no en serio, sino que de verdad. Me parece fantástico. Tengo por lo menos 10 personas preguntando lo mismo, desde algunos yo creo que sabiendo, otros no. Preguntan si tuviste alguna experiencia. Sí, bueno, yo no lo colocamos acá porque en realidad no nos gustaba hacer eso de primera persona, pero... Ese autorreferencial. Claro, pero sí... Aunque en este caso vale la pena. Sí, pero es que, bueno, a mí me dio risa, porque yo en esa época, esto fue el 21 de marzo del 2012, haciendo un lanzamiento para paracaidistas libres en Copiapó, al norte, esto a la altura como de Salta, para hacer el símil con Argentina. Sí, igual te cuento, tenemos gente conectada de Islas Canarias, de Colombia, muchísimos de Chile, de Paraguay. O sea, tenemos gente de todo el mundo hablando. Perfecto, saludos para todos y gracias por estar en esta oportunidad escuchándonos o escuchándome. Bueno, ahí observamos una luz muy extraña que a mí me dio risa, o sea, no risa, sino que fue una experiencia muy interesante porque observamos una luz que cambió de tamaño, cambió de color, hizo una suerte como de pulsaciones, el otro piloto encendió las luces y apagó las luces, entonces ahí nunca vamos a saber si eso nos contestó o simplemente era parte de la exposición del fenómeno en sí. No estaba en presentación RAR, no estaba en el RAR a bordo, lo vieron los 14, o sea, los 14 que estábamos arriba del avión lo vimos, o sea, no lo vi yo solo ni la tripulación, sino que los 14 y el informe oficial lo hicimos los 4 de la tripulación. El piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo y el Loadmaster que iba atrás, que también se fue a la cabina a contemplar esto. Hicimos los informes y en esa época yo era el representante del ejército en el CFA y le colaboraba al general Bermúdez en la transcripción de los audios que llegaban. Y me dio risa porque me escuchaba mi voz y fue muy interesante ver el proceso porque es distinto escucharlo a vivirlo, es algo completamente distinto. Y yo siempre me ha gustado la fotografía como hobby y andaba con una cámara fotográfica con un tremendo zoom y todo, y cuando termina este fenómeno que duró como 1 minuto y medio me acordé que tenía la cámara. Ahora, es entendible por qué estaba preocupado de volar, de que se lanzaban los paracaidistas, de las comunicaciones tanto con el centro de control como con el guía de salto abajo, esta cuestión al frente haciendo estos movimientos y estos cambios de colores, porque pasó de rojo, naranjo, rosado, oye, fue fantástico. Entonces, ¿qué me iba a acordar de sacarle fotos? O sea, en esa época el teléfono que tenía era un ladrillo de esos antiguos Nokia, que uno lo botaba y se rompía la baldosa, no como los de ahora que no, hay que cuidarlo más que un niño chico. Y la verdad que fue sin duda una experiencia que me sirvió para corroborar de que efectivamente cuando hay un piloto volando y observa algo, si bien eso le distrae su atención, hay 2 o 3 cosas que son elementales y que obviamente el tipo no puede dejar de hacer, que es preocuparse de la seguridad y del vuelo de la aeronave, de la otra misión que está haciendo, porque si está solamente volando es más fácil, pero aquí en un lanzamiento paracaidista no se vuela con piloto automático, sino que se vuela manual, no se puede perder ni subir altitud porque tiene que ser una altitud determinada. Estos tipos están haciendo saltos jalo con oxígeno, o sea, es toda una complejidad de lo que significa la operación a 11.000 pies, que son como 4.000 y tantos metros, donde la pista de abajo además no estaba iluminada, por lo tanto observábamos una cosa así oscura, que es donde tenían que saltar cuando el tipo de abajo nos decía luz verde. Por ende, tú comprenderás que no tuve la suerte de poder contemplar esto de manera relajada y disfrutar el avistamiento o además registrarlo, sino que eran como 4 o 5 situaciones simultáneas, tratando además de mantener el control porque estaban los tipos
gritando aquí, yo veía las cabezas con los chilenismos típicos cuando uno ve algo raro o algo sorprendente, que son irreproducibles para la audiencia. Y la verdad que fue una experiencia de verdad muy enriquecedora, porque no tan solo corroboré que existe el fenómeno aéreo anómalo, sino que al mismo tiempo el estrés que se vive dentro de una cabina en una situación como esa es más interesante que, yo creo, la observación misma. ¿Hubo algún tipo de lectura en radar? Nada, cero ni nuestra ni abajo. O sea, yo informé 2 veces esto, y cuando ya terminó el evento, los paracaidistas saltaron, que todos estos 2 cayeron fuera de zona porque pasamos de largo. Esa es una talla que después la puedo contar con detalles, pero nosotros aterrizamos, estábamos comentando con la gente aeronáutica este avistamiento, porque como lo hice presente por frecuencia, la niña del radar llamó a la torre de control del aeródromo de Desierto Atacama, los tipos nos estaban esperando. Todavía no llegaban los 2 que cayeron al otro lado del cerro. Entonces yo decía, imagínense estos tipos que han insertado en un cementerio de alguna sector de alguna salitrera, ¿cómo explico yo de que el vuelo se atrasó porque vimos un ovni? Me voy de baja y me voy preso por pelota. Entonces, ¿cómo lo hago? Y estaba nervioso por mi responsabilidad frente a esa situación, porque en realidad, vuelvo a insistir, 2012 no es lo mismo que después del informe del Pentágono, sino que ¿cómo explicáis que te atrasaste o que estaba la locura arriba porque había un ovni? No, a mí me hubieran rajado. No. Sí. Entonces, no fue en ese sentido como cuando ya los tipos llegaron después de 2 horas, yo descansé y dije, ya, por lo menos esto no pasó a mayores, sino que simplemente fue la observación, y muy simpático todo. Y por supuesto llegamos y conversamos con los paracaidistas, con la gente, porque era un curso de salto libre, de jefes de salto libre además. Esto fue tema de todo el curso. O sea, esto hasta el día de hoy me encuentro con algunos de esos hombres de las fuerzas especiales y me dicen, oye, ¿se acuerda el ovni que vimos? El descueve, qué fantástico. Entonces es algo que quedó en la retina de todos los que estaban ahí presentes. ¿Y hubo algún tipo de conclusión por parte de la CEFA de este caso? No, hasta el día de hoy es un caso que está abierto, que no tiene respuesta porque no hay explicación. Los informes nosotros, como yo estaba metido en este tema, les dije, por favor, vámonos cada uno a distintas partes, escriban lo que cada uno vea, porque estaban los formularios ahí. Afortunadamente el CEFA en esa época funcionaba, yo diría, de manera mucho más operativa, y en todas las oficinas de operaciones de Chile estaban los formularios. Entonces nos separamos para llenar y después nos juntamos y lo leímos y nos dimos cuenta de que habíamos visto lo mismo, porque hubiese sido diferente que yo hubiera puesto, no sé, pues, una cuestión gigantesca con luces en los extremos, y el del lado dice, yo vi unas ventanas con unos tipos mirándonos. No se condicen. Acá estaba todo parejo. Por ende, todos vimos lo mismo, y el fenómeno más o menos era similar. Eso se tomó junto con los audios y se concluyó que en realidad no hay explicación para el fenómeno, que es uno más de los tantos que son fenómenos que ingresan a la atmósfera, están ahí, que no tenemos idea de qué se tratan. Ahora, déjame 30 segundos, por favor, porque yo tenía antes un blog que escribía cosas vinculadas a ufología y comenté este caso. Uh-huh. Y de inmediato me contestaron e incluso me mandaron algunos correos unos amigos escépticos negacionistas, que cómo era tan pelotudo de haber confundido Júpiter o Venus siendo piloto con casi 2000 horas de vuelo, cómo se me ocurría confundir Júpiter o Venus. Entonces yo la verdad que entré al punto en que a un par de le contesté de manera, por supuesto, muy educada, de que en realidad nosotros, cuando estábamos observando eso, a pesar de todo el caos, dijimos, oye, ahí están la Júpiter y ahí está Venus. Después solicitamos un mapa estelar y nos dimos cuenta de que no coincidían ni los colores ni la posición. Era una noche sin luna, por lo tanto era mucho más brillante cualquier cosa que se viera a lo lejos. Si hubiese sido otra aeronave, hubiera estado en la presentación radar. Entonces ahí tú te das cuenta cuando el escepticismo pasa a ser casi una religión también, tal cual como algunas personas. Es que vos fíjate que yo en mi podcast ese es lo que planteo todo el tiempo. Yo planteo, no creamos en las verdades absolutas, ¿no? Yo no escucho a todos, pero no creo el que me dice sí porque sí, que son venusinos, y no creo al que me dice no porque no, y me da explicaciones que son más increíbles y más inverosímiles que decir no sé qué.
Yo me acuerdo del caso de Neuquén de hace un par de años, de 2020, que unos pilotos ven una luz sobre el aeropuerto y salieron a decir que era Venus. Y yo hablando por el piloto por teléfono y avergonzado, y me dicen que es Venus y el cielo estaba todo nublado. Es que claro, o sea, son Y cosas estaba abajo absurdas. de las nubes, aparte. Me dice, ¿cómo no voy a saber yo que es Venus? Sí, no, sí, o sea, de verdad hay un tema ahí que vuelvo a insistir, el escepticismo militante, porque ya parece casi ni siquiera militante, es como una religión, porque hay Sí, gente que niega esto de manera automática, porque por último ve toda la información y después analízala, pero de a secas no, porque no puede ser, es absurdo. sí, hay muchos casos. Yo me acuerdo del caso de Campeche, también en México, del avión que graba las luces y que la conclusión de los escépticos son pozos petroleros. Y vos escuchás a los pilotos decir que las luces los están sobrepasando. Es que claro, o sea, de verdad es una, es una negación estúpida que incluso ridiculiza más las posiciones que pueden ser, porque el escepticismo, como bien dices tú, es muy sano Es sano. y para todo este tipo de cosas es muy útil, hay que utilizarlo, hay que plantearlo desde un principio, pero no es la negación, sino que tú necesitas conocer más antecedentes y ojalá llegar hasta el fondo para determinar que algo no tiene explicación. No, Pero definitivamente. cuando... Es impresionante, pero yo pensé que íbamos a terminar la entrevista con Rodrigo, pero va a haber una tercera parte. Parece que hoy hemos hablado demasiado, pero fíjense qué interesante que son los planteos que hace Rodrigo. La verdad que me parece que este es un programa que vamos a tener que escuchar varias veces para escuchar todo el contenido que se está generando. Me parece que va a generar muchas reflexiones y ojalá venga con muchas repreguntas para seguir analizando cada uno de los temas que tenemos. ¿A dónde las repreguntas? A mi Instagram, @Jorge Luis S. Oficial, a mi Twitter, @Jorge Luis S_77, a mi mail, las historias de George, las historias de George, @gmail.com, y por supuesto a mi WhatsApp, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. No olvidar también, a cualquier lado, pero especialmente al WhatsApp, pueden enviarme audios para contarme experiencias en primera persona como esta de Alexander. Hola Jorge Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia de Spotify de la Huella OVNI. Pues quería aportarte pues algo aparte de otras historias que te he contado que me han sucedido a lo largo del tiempo. Y una de esas fue en la época de la pandemia, donde en Colombia y en algunas partes, no sé si de Sudamérica, se oyó o se escuchó hablar de los cielomotos. Un fenómeno que ocurrió yo tengo 40 años y lo había escuchado nombrar nunca antes y justo ahora nunca después de la pandemia. Entonces eso ocurrió una noche, yo lo logré grabar, pude grabar ese efecto, mucha gente yo creo que lo debe tener registrado, lo grabé y bueno, era como un temblor en el cielo y las ventanas vibraban y todo vibraba prolongado por mucho rato. Yo era primera vez en mi vida que escuchaba algo como eso y en mi pueblo y en esa región de Caldas hay tormentas constantemente y estamos acostumbrados a truenos y esto, pero esto era algo totalmente distinto. De ahí fue que empecé a investigar y se decía que eran los cielomotos. Eso pasó durante la pandemia y de ahí no volvió a ocurrir. Entonces quería que por tus conocidos, por tus investigaciones, saber si podrías indagar sobre algo, que nos diga más sobre eso. ¿Por qué? Porque tengo una testigo que es la presentadora del canal local de mi pueblo y de la región, y ella en esa época, en el 2019, si no estoy mal, ella lo cogió de mi página, porque yo lo subí a mis páginas, y lo presentó en sus noticias, ¿sí?
Yo lo más curioso es que lo busqué no está en mis fotos ni en mis galerías de Google, me aparecen fotos de toda la época, menos de ese suceso, de mi Instagram no lo encuentro, no está ni en Facebook, y se lo pedí a ella, le pedí el favor, le dije, Manuela, por favor, si tú tienes el video que en algún momento ocurrió, que lo tomaste en mi página, y me dijo, claro, lo voy a buscar, y tampoco lo encontró en sus archivos. Entonces algo muy raro, porque relacionado a eso, investigando, se nos borraron todas las pruebas que teníamos, los videos. Entonces queríamos saber si tú podrías decirnos algo al respecto de los cielomotos y qué los provocaba o qué estaban experimentando o qué era lo que estaba pasando, porque fue algo totalmente eh, paranormal y extraño. Entonces, bueno, para eso es este espacio, para compartir esas historias y para que tú nos ayudes a, a corroborar todas estas verdades o falsedades. Feliz noche, gracias a ti por el espacio y vale, adiós. Gracias, Alexander. Sí, es cierto, fue un fenómeno que se dio especialmente en la pandemia. Yo intuyo que se debe haber dado también por el silencio que había. En ese momento nosotros hicimos varias entrevistas, está en los primeros episodios de La Huella OVNI. Hicimos una charla bastante profunda con el director de ovnis.org, que es una página de Instagram, un usuario de Instagram, mejor dicho, maravilloso, que tiene en su feed muchísimas videos e historias que tienen que ver con los ruidos que ocurrían en aquel momento. Y también hicimos una entrevista donde Andrea Pérez Simondini nos hablaba de las explicaciones científicas que había de los cielomotos y qué podía llegar a ser. Igual prometo que voy a investigar a ver si hay algún tipo de información extra, pero mientras tanto métete en los episodios anteriores y vas a encontrar. Y si la presentadora quiere contar su experiencia o logra encontrar el video, sería absolutamente maravilloso, sin dudas, para todos nosotros. Alexander, como saben, me mandó el audio y ustedes pueden hacerlo al WhatsApp, que es el 54 911 60 45 41 50. No estoy con ese número constantemente, no me cuesta mucho responder, o sea, yo trato de que sea un número para recibir información. Cuando puedo voy respondiendo algunos mensajes, pero ténganme paciencia porque es un número secundario que utilizo para recolectar audios y preguntas, no es un medio de comunicación directa. Entonces de golpe algún día agarro el teléfono y tengo un llamado perdido, no lo tengo conmigo, entonces no es muy raro que suceda que pueda responder. Por supuesto, como en todas las redes o en todos los canales de comunicación, trato de hacerlo. 1 hora, no se malacostumbren, esto es culpa de Rodrigo Bravo Garrido. Espero que les haya interesado el programa de hoy, espero que la profundidad y los temas que hablamos les haya de alguna manera generado una necesidad de seguir investigando, de seguir buscando qué hay detrás de estas aparentes verdades que todos tenemos. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por escuchar La Huella OVNI y como siempre digo, sigan capacitándose, sigan mirando al cielo, sigan haciéndose las preguntas correctas y sigan juntando a cuentagotas los fragmentos de verdades para descartar los mitos y tratar de quedarnos con lo inexplicable. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene. Chau chau.